Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Y en el día de hoy doy la bienvenida a Eden que nos acompaña para este video. Buenos días. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan a través del Zoom y que como de costumbre nos ayudan a enriquecer estos temas con sus preguntas y comentarios. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por su interés. Y ya saben, si desean participar a estas grabaciones, pueden contactarnos para que nosotros les enviemos el link para que se conecten y puedan hacer sus preguntas y comentarios durante la grabación. Y bueno, vamos al tema. Hace 2 semanas estuvimos hablando de un tema y es el tema de el santuario será purificado. Esta profecía de Daniel 8, específicamente el versículo 14, Ujú. hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y hablamos muchas cosas en torno al santuario, hablamos del día de la expiación, que está explicada en el libro de Levíticos, y hablamos acerca del macho cabrío, los dos machos cabríos, uno por Azazel, otro por Jehová, y lo que pasaba en este rito. Y esto lo explicamos con un objetivo, porque según las profecías, según los cálculos que hicimos en los temas anteriores, a partir de 1844 empieza el día de la expiación en el verdadero santuario que está en el cielo. Pero ¿cómo podemos entender esto? Eh, y es que la Biblia justifica esta posición. ¿Es que es una teoría que inventamos o es que es verdaderamente un principio bíblico o un tema bíblico? Vamos a descubrirlo. Y para ello quisiera empezar con la primera diapositiva y con un texto muy importante que viene desde los comienzos de Israel como nación. Y lo encontramos en Éxodo 24, 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces Moisés sube al monte y tiene un encuentro muy especial con Dios. Y dice allí la gloria de Jehová. ¿Sí? Es decir, que el lugar donde está Dios está lleno de su gloria, ¿no? Sí. Es decir, que Moisés estaba en comunión directamente con Dios. ¿Y qué sucede allí en el monte? Le da una visión. ¿Y esa visión qué es? La visión de algo que él tenía que hacer. Vamos a leer Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es una cosa interesante. Dios le muestra, en el capítulo 24, Dios le tiene un encuentro con Moisés. En el capítulo 25, Dios le da instrucciones a Moisés de que haga algo. Y le muestra un modelo. Y le dice que haga el tabernáculo y los utensilios así como se le mostró. ¿Y para qué sirve esto? Pues la respuesta la tenemos en un libro que es del Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos. Es un libro muy importante porque allí en la Biblia se nos explica para qué servía ese tabernáculo, cuál era el objetivo de ese tabernáculo. Y vamos a leer Hebreos 9, 19 al 22. Okay. Si tomamos el libro de Hebreos que está en la Biblia, bueno, podríamos ver muchas cosas, ¿no? El libro de Hebreos no es un libro pequeño, es una carta que tiene bastante texto. Y aquí tenemos la epístola de los Hebreos. En el capítulo 1 empieza a introducirse el tema. Y a medida que avanzan los capítulos, eh, se nos dan diferentes temas, como el capítulo 2, la salvación tan grande, advertencias contra la apostasía. Muy importante este. Quisiera que hagamos zoom aquí. Esto está en Hebreos 4:14. Jesús, el gran sumo sacerdote, que se presenta a Jesús como el verdadero sacerdote en el verdadero santuario, del cual el terrenal era solo una figura. Por ejemplo, en el capítulo 7 se habla del sacerdocio de Melquisedec y vamos a tomar
tiempo en esta serie para hablar un poco acerca de este pasaje. Tenemos también en el capítulo 9, ¿no? Que era el que estábamos estudiando ahora, este pasaje que está entre el 19 y el versículo 22, que habla de la purificación. Y a partir del 23 nos da un descriptivo muy interesante acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, este es un libro muy interesante y nosotros vemos de que el libro de Hebreos es un libro lleno de informaciones, puesto los ojos en Jesús, los que rechazan la gracia de Dios, y termina con la consecuencia natural de todo esto. Nos habla de los deberes cristianos, de la forma en que debemos comportarnos o cómo este mensaje debe cambiar nuestro comportamiento o nuestra forma de actuar, pero sobre todo cómo debe cambiar nuestro corazón. Entonces vamos a entrar un poco en detalles en el libro de Hebreos para entender un poco esta historia. Y yo quisiera compartirles el siguiente pasaje en el cual se nos explica exactamente cuál es la obra del Mesías y Jesús como el Mesías en el santuario, pero no en el hecho por los hombres, sino en el celestial. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces aquí se nos presenta a Cristo ministrando en el santuario celestial. ¿Qué piensan ustedes? Interesante, ¿no? Aquí se nos explica de que el servicio del santuario, el servicio del tabernáculo, no era más que una representación simbólica de lo que habría de suceder y lo que está sucediendo y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en el santuario en el cielo. Y toda esa obra es hecha por el Mesías. Cada elemento del santuario representaba al Mesías. Aún los utensilios del santuario representaban al Mesías y su obra. Y cada elemento del santuario representaba un elemento del ministerio del Mesías para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros decimos, sí, Jesús murió por nuestros pecados, a menudo no entendemos la dimensión enorme de lo que esto implica. Es bastante grande. Entonces, el ministerio de Cristo en el santuario celestial es algo que es vital para nuestra salvación. La fecha del 22 de octubre de 1844 no es una fecha sin importancia para nosotros, porque en esa fecha se empieza a definir el destino eterno de la humanidad entera. Y es más, nosotros ahora estamos en un periodo que ya citamos las semanas anteriores, los videos anteriores, citamos el elemento que nos dice que entramos en el juicio de los vivos. El último mensaje de misericordia de Dios para el mundo. Y dijimos que ya estamos allí. Y vamos a descubrir cuál es ese mensaje, cuál es ese periodo y en qué momento empieza, o en qué momento empezó más bien. Y por eso es que es tan importante este asunto del santuario. Ahora, yo les ruego que me disculpen los que son estudiosos de la Biblia y que conocen a fondo el tema del santuario y que se esperan un estudio completo acerca del santuario con detalles de cada elemento,
que estos estudios no están destinados a ser un estudio completo y exhaustivo del tema. Ujú. Lo que queremos hacer con estos estudios es introducir el tema para que las personas sepan que estos temas existen y que merecen ser estudiados, que valen la pena, no solamente por curiosidad. Esto es un asunto de vida o muerte. Es mucho más importante que la simple curiosidad, ¿sí, Eden? Pero más tarde, ¿piensas hacer un estudio sobre eso más detallado o no? En Porque, general, esos estudios los reservamos, está buena la pregunta de Eden, porque esos estudios los reservamos para los miembros de la escuela Veritate 4A. Si ustedes ok, quieren estudios más detallados y poder hacer preguntas más profundas y que tengamos el tiempo de explicarles en detalle de una manera personalizada, los invitamos a que se contacten con nosotros para inscribirse en nuestra escuela. Un detalle muy importante es que nuestra escuela es sin compromiso, es gratuita, o sea que todos pueden participar y si hablan francés o español, pueden participar tranquilamente en la escuela. sí, ¿Okay? Entonces están todos cordialmente invitados, completamente abierta. Eh, sí, vamos a hacer estudios y hemos hecho estudios ya bastante completos. sí, Ya vamos por una cantidad de años, ya llevamos casi 10 años de ministerio y justamente en octubre de este año vamos a cumplir 10 años de existencia de la cadena y hemos hecho una cantidad de estudios profundísimos con los estudiantes. Han habido diferentes temas que se han tratado y todavía nos falta seminarios. un montón. Y seminarios Se han tuvimos. hecho seminarios, se han hecho seminarios no solamente en Europa, sino también en América Latina. Se han hecho seminarios de diferentes temas, no solamente proféticos, no solamente temas bíblicos, sino también temas de salud y otros temas, psicología y otros temas por el estilo. Sí, es bastante variado. Sí, es bastante variado. En todo caso, los animamos, si ustedes quieren a profundizar estos temas, que se contacten con nosotros, les daremos los horarios y el link para que se conecten y puedan participar con nosotros en las diferentes reuniones, además de esta reunión que publicamos en forma de video para compartir con nuestros amigos. También tenemos muchas otras reuniones en las que ustedes pueden aprender cosas muy, muy interesantes. Y si volvemos a esta gráfica que yo quise completar un poco y que no me pase lo que me pasó la semana pasada con el video que estaba muy grande, eh, yo quisiera llamar su atención sobre esta línea de tiempo. Ustedes pueden ver aquí que yo agregué un montón de cosas y ya les voy a explicar lo que representan estos diferentes elementos. Yo quisiera que veamos una vez más este asunto del santuario, ¿sí? Porque el asunto del santuario es un asunto que es vital. Entonces volvemos al diseño, digamos, a este plano del santuario que habíamos presentado. Hoy le agregué un fondo un poco más claro para que vean mejor. La semana pasada estaba muy oscuro. Bueno, el video pasado estaba muy oscuro. Pero yo quisiera explicar de nuevo este tema porque es un tema que es de vital importancia para nosotros hoy. Durante todo el año, una persona que había cometido un pecado se presentaba ante el sacerdote con una ovejita. Bueno, no creo que es al revés los cachos. Ahí me disculpan las. Yo sí dibujo, pero a veces no me aplico bien a los dibujos. ¿Ok? Entonces, la ovejita. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Que él confesaba su pecado sobre el animal. Y una vez que confesaba su pecado, pues lo mataba, lo Sí. degollaba. Y el sacerdote, vamos a dibujarlo aquí, no es una mujer, es el sacerdote. ¿Ok? Eh, tomaba la sangre y la llevaba y la rociaba sobre el velo del templo. Nosotros hemos explicado en los videos anteriores de que este velo representa a los libros del cielo. ¿Por qué los libros del cielo? Los libros de registro en el cielo. ¿Por qué? Entonces representa los libros de registro en el cielo. Es decir, que cuando nosotros cometemos un pecado y lo confesamos en el cielo es registrado, ok, él cometió un pecado, se equivocó, pero se arrepintió. Entonces queda confesado.
¿Ok? Y eso sucedía en el santuario, es decir, que la sangre era rociada sobre el velo del templo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ok? Y de esta manera, el pecado de Israel contaminaba de una manera simbólica el santuario. Pero una vez al año, eso fue lo que vimos en los temas anteriores, se hacía un rito especial. En este rito muy especial se hacía algo particular. Se tomaban dos machos cabríos y uno se tiraban suertes, monedita, ¿no? Se tiraban suertes y uno era para Azazel y el otro para Jehová. Y este que era para Jehová era sacrificado, el sacerdote hacía expiación sobre la cubierta del arca, es decir, el propiciatorio, y salía llevando el pecado de los hijos de Israel, es decir, que recogía todos los pecados que estaban en la cortina, todo esto es simbólico, y los depositaba sobre el macho cabrío por Azazel. Y ese macho cabrío, este animal, era abandonado en el desierto, y así salía todo el pecado de los hijos de Israel y era expulsado del santuario. Esto salía una vez al año. Ahora, esto es un símbolo de aquello que habría de comenzar en 1844, que es el juicio investigador, y Jesús empieza a ministrar. Es decir, que hasta 1844 Jesús tiene una obra en el lugar santo, pero a partir de 1844 Jesús ejerce en el lugar santísimo. Y empieza a hacerse el análisis, como lo dijimos los videos anteriores, de las personas que han muerto. Y entonces aquí se habla de los muertos. Pero llega un momento de la historia en que se empieza a analizar el caso de los vivos. Y ese momento ya sucedió. Bueno, vamos a verlo en los videos que siguen. Y esto es es un tema de controversia, es un tema que suscita a veces mucha pasión en algunas personas, pero que es un tema real y tenemos los textos que pueden confirmar esta teoría. Y esto nos lleva hasta la aparición de un tema que también está conectado en la Biblia y las profecías, que es la aparición de la marca de la bestia. ¿Sí, Eden? Sí, nosotros ¿dónde estaríamos? Estaríamos a más de la mitad entre el juicio de los vivos y la marca de la bestia, ¿no? Estamos aquí. En la mitad. Yo no lo sé. Bueno, ok. Nada me permite dar fechas para la aparición de la marca de la bestia. Ujú. Nada me permite dar fechas para el decreto de muerte y los elementos que siguen. Ok. Falta solo una profecía de tiempo y esa se va a dar justo antes de la segunda venida de Cristo. Y para los que se hacen la pregunta, ¿por qué no se puede definir la fecha de la marca de la bestia? Porque hay profecías de tiempo y profecías de evento. La profecía que nos habla de la marca de la bestia es una profecía de eventos. Ok. Las profecías de tiempo es como Daniel 8:14. Tenemos una fecha de inicio y podemos calcular matemáticamente una fecha de llegada. Las profecías de eventos son una secuencia, una serie de eventos que están entrelazados unos con otros y que a partir de que se produce el primero, pues nosotros sabemos que sigue el segundo, pero no sabemos en qué fecha llegan. Ok. Sabemos que la cadena empezó. Ok. ¿Ok? Entonces, la marca de la bestia hace parte de una profecía de eventos. Entonces, nada en la Biblia nos permite ni nos autoriza a fijar una fecha para la marca de la bestia, pero podemos analizar los eventos que van a permitir que la marca de la bestia se dé. Y yo les puedo decir de que esos eventos se están dando frente a nuestros propios ojos hoy. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la situación de Estados Unidos cuando eligieron a Donald Trump, que quiere hacer caer la Constitución americana y esto, podemos decir de que ese evento se acerca. Pero esto lo vamos a explicar en detalle en la serie. ¿Por Ah, qué yo ok. digo esto? Para muchas personas decían, pero este está loco, ¿por qué está hablando de eso? Pero déjenme decirles, hay una razón válida y es bíblica y se sostiene con la Biblia para explicar el por qué el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos es un precursor de la marca de la bestia. Le vamos a explicarlo en detalle, no se preocupen. Ok. Y la marca en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de un decreto de muerte y después de la segunda venida de Cristo.
y vienen dos periodos de la marca de la bestia, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Estas son pruebas particulares que se le hace al pueblo de Dios en este periodo. Seguido de un periodo después de la segunda venida de Cristo, de un periodo de 1000 años. Lo dice el libro de Apocalipsis. Esto lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es el periodo de 1000 años? Azazel, Que es el exiliado macho al cabrío que es desierto. abandonado en el desierto, representa la situación de Satanás al ser atado. ¿Por qué dice que Satanás es atado? Es atado porque él es abandonado en la tierra cuando, después de la segunda venida de Cristo, todos los seres humanos que hay en la tierra o fueron llevados al cielo, ¿ok? O Están muertos. están muertos. Entonces Satanás está solo y está atado por una cadena de circunstancias. Eso es lo que dice el Apocalipsis, que está atado, ¿sí? Pero dices que está solo, pero ¿está solo o está con los otros Cuando hablamos de Satanás, ángeles? hablamos de Satanás y sus ángeles. Ok, ¿Ok? Se comportan como uno en propósito. ok. De paso, el término Satanás significa adversario. Ok. Entonces, okay. Entonces, después de este periodo de 1000 años, según el libro de Apocalipsis, y eso también lo vamos a ver en la serie, por favor, ténganme paciencia, sino que yo quiero darles aquí un mapa general de cómo es que vamos a estudiar este tema. Viene la tercera venida de Cristo y el juicio final. También se habla del lago de fuego, etcétera. Y después de esto viene la eternidad, porque la tierra es creada de nuevo y el mal no será más, no habrá más mal. Satanás ya no existirá más, no habrá más tentador, no habrá más de estas cosas. Y entonces entramos en la eternidad. Y todo esto está conectado con Daniel 8:14. 8. Daniel 8:14 nos habla de acá a acá, pero nos anuncia este proceso. El santuario será purificado. Ah, ok. ¿Ok? Y la purificación del santuario viene hasta dónde? Sería una amplificación, ¿no? Sí, es decir que hay una conexión entre Daniel 8:14 y los libros del Apocalipsis. Y todo esto está directamente en relación con un personaje clave. ¿Quién es? El Mesías. Esto es la obra del Mesías. Si nosotros estudiamos el santuario, estudiamos todo esto. Cuando estudiamos los ritos del santuario, estamos estudiando todo esto. Al pueblo de Israel se le dio este mensaje de una manera codificada, a través de símbolos. Y esos símbolos están en el santuario. Ok. Entonces, cuando estudiamos el santuario, estudiamos esta historia de una manera simbólica. Es por eso que hoy en día ya no observamos más los ritos del santuario. Después de la muerte de Cristo en la cruz, la ley ritual ya no tiene vigencia, pero sigue teniendo importancia. ¿Por qué? Porque estudiar la ley ritual nos da elementos para entender los mensajes proféticos, entender la obra del Mesías y saber en qué momento de la historia estamos. Por eso yo puedo decir que estoy aquí. Y usted, mi amigo o mi amiga, también está aquí conmigo. Y este es el momento en que todavía tenemos un chance de tomar las buenas determinaciones. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la lección que se da detrás de todo esto? Confesamos nuestros pecados a Dios y pedimos perdón en el nombre de Jesús. ¿Y estamos esperando ser redimidos? ¿O estamos viviendo otra experiencia? Esto implica muchas cosas. Y este mensaje es un mensaje profético, pero es un mensaje que tiene que ver con mi salvación, con mi transformación de mi ser interior. Yo entiendo lo que Jesús está haciendo y se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo de la parte de Dios para poder salvarme. Y Él me pide que haga un poquito. Y el llamado que hace Dios a través de estos temas es, haz tu poquito, que yo hago todo el resto. Y ese poquito que yo tengo que hacer es ponerme en las manos de Dios para que Él me transforme. Bueno, pues vamos entonces a pasar a una sección de preguntas y respuestas para terminar este video. Y pues vamos a empezar con Maggie, que tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es, usted dijo que el velo en el templo representa
los libros, los libros, ¿no? Los registros de los pecados que son confesados. Exacto. Y esto, ¿qué tendría que ver como cuando Cristo murió? En el momento en que murió, el velo del templo se rasga. Ujú. Quisiera encontrar la conexión con eso, por favor. Sí, es muy interesante lo que dices, porque al romperse el velo del templo, esto es un símbolo de juicio. El sacrificio de Cristo en la cruz hace que empiece un periodo diferente. Es decir, que antes del sacrificio de Cristo, cuando alguien cometía un pecado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que presentarse con el sacerdote, con una ofrenda por el pecado, que sea un palomino, puede ser si era muy pobre, un pájaro, o si tenía los medios, pues un cordero. Se presentaba ante el sacerdote y ofrecía la ofrenda sacrificando el animal y confesando sus pecados sobre el animal. La sangre llevaba su pecado de una manera simbólica al templo, al lugar santo, y era rociada sobre el velo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, este sistema ya no tiene vigencia como práctica. Es decir, que tiene un valor simbólico. Se debe estudiar su historia, se debe estudiar su significado, pero ahora ya, desde el punto de vista práctico, ya no tenemos que llevar a un animalito a sufrir por nosotros, porque ya Jesús sufrió por nosotros y ese animalito representaba a Jesús. Entonces ya no tiene sentido de seguir sacrificando otro animal. Sacrificar otro animal sería rechazar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y decir, no, no reconozco a Jesús como el Mesías, sino que hay otro Mesías. Entonces, por eso que el velo se rompe, significa que del momento en que el velo se rompe, el santuario ya no cumple su función. Ya no hay donde guardar el registro del pecado, ¿sí? Y que el verdadero registro, que es el del cielo, empieza a tomar vigencia a partir de ese momento. Entonces, eso implica de que el ministerio de Cristo toma digamos que empieza a ejercerse en el santuario celestial a partir de ese momento, y que todo el pecado que había sido registrado en el templo es transferido al cielo para ser analizado a partir del momento en que empieza el juicio investigador en 1844. No sé, Maggie, si quedó clara la respuesta. O sí, una consultita nada más. Cuando usted se refiere a que ya no queda registrado en la tierra, quiere decir que el sumo sacerdote anotaba los pecados que eran perdonados en una hoja o algo, No, era o una ya manera no. simbólica, era la sangre, era una Ah, ok. forma de registro, pero todo esto es simbólico. No, Ok. nada me autoriza a decir de que en la Biblia se cuenta que el sacerdote registraba en un papel el pecado, ¿no? Sin embargo, hubieron pecados de personas que sí fueron registradas en libros en el templo, en la historia, ¿sí? Inclusive esos rollos llegaron hasta nosotros, por ejemplo, el pecado de David. Todos esos rollos llegaron, son rollos sagrados, de parte del tema de la Biblia, porque nos cuenta de cómo Dios trata el problema del pecado. Entonces, en ese sentido sí, pero no era una cosa general de que todos los pecados de todo el mundo eran escritos literalmente sobre un libro, ¿no? El símbolo era el velo y la sangre era un símbolo de la tinta, ¿no? Que utiliza. Y la sangre también era un símbolo de que Jesús, el Cordero de Dios, había muerto por esa persona. Solamente que Jesús no había venido antes todavía. Pero en el momento en que Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, entonces ese símbolo ya no tiene validez como símbolo, pero como tema de estudio. Entonces hoy en día estudiamos el asunto del velo del templo y todo eso para entender cómo funciona, cuál es el mecanismo del funcionamiento de ese ministerio que está haciendo Jesús en el cielo mismo hoy. Bueno amigos, ha sido un placer el poder compartir con ustedes este tema a través de este video. Les agradezco por su interés y agradezco también a Eden que nos acompañó. Con mucho gusto. Gracias a todos nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañaron y nos ayudaron con este video y que nos apoyan de una manera activa. Y agradezco también a ustedes por su curiosidad, por su interés. Les invito a que nos den un like, se inscriban en la cadena y que compartan estos videos con
con los que más puedan. En todo caso, que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Bye bye.